SER Podcast. Enseguida hacemos ese chequeo al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que está con la maleta ya en el aeropuerto y volviendo para España después de esa aventura americana que ha durado solo 10 días. Ahora hablamos de lo que pasó ayer y de cómo ha ido este Mundial de Clubes con el que pone punto final el Atlético de Madrid a la temporada. Ahora ya lo que toca son las vacaciones. Y ahora hablamos del resto del Mundial de Clubes y la previa del Madrid y del caso Nico Williams. Pero quiero en esta portada del larguero felicitar a quienes por fin parece que se van tomando en serio el tema de las redes sociales. Porque los cobardes, que además son delincuentes, hay cobardes que no delinquen, pero hay cobardes que además de ser cobardes son delincuentes y que cometen delitos. Y amenazar de muerte, como en este caso le ha pasado a Morata, porque fallase aquel penalti en la UEFA Nations League, más allá de ser algo que le puede parecer a uno una bravuconada o que no tienes narices, venga, sí, te pones un nombre falso, tal. Bueno, todo eso, que durante mucho tiempo ha salido gratis, pues parece que empieza a no salir gratis. Así que a este cobarde y además delincuente que hoy ha sido detenido, de solo 19 años la criatura, deberían hacérselo mirar, y no solo él, el que se dedica a amenazar de muerte a un futbolista y a sus hijos porque falla un penalti, debería hacérselo mirar en su casa, y no solo él. Pero por si acaso no se lo miran, hoy ha sido detenido. 19 años. El siguiente, que siga. Pero si al final demostramos que esto no sale gratis y se demuestra con hechos, a lo mejor algunos empiezan a pensárselo y a dejar de hacer lo que vienen haciendo en redes sociales en los últimos tiempos, donde hay barra libre para extorsionar, amenazar, insultar, amenazar de muerte. Todo hasta ahora ha salido gratis. Ojalá que esto sirva de ejemplo para futuros casos. Son las 11:32, una hora menos en Canarias. Tenemos Sanedrín, tenemos protagonistas, tenemos un entrenador del fútbol español esperándonos también esta noche en el larguero y tenemos resultados del Mundial de Clubes, así que, si no os parece mal, arranca el larguero en la SER. En la cadena SER, el larguero, con Manu Carreño. Y empezamos por lo último. Acaba de terminar, lo hemos contado en Telecinco, el partido entre el Bayern de Múnich y el Benfica. Hola, Axel Torres, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si te ha parecido, ha ganado el Benfica 0-1, no sé si te ha parecido demasiado atrevida la alineación de Vincent Kompany con tantos cambios de inicio. Ha tenido que meter casi a todos los titulares en la segunda parte y aunque han merecido como mínimo el empate, pero al final se van de vacío y acaban segundos de grupo. Es una evidencia que cuando han entrado Olise, Kane, Kimmich, el equipo ha mejorado, ¿no? Yo creo que era previsible que fuera así, porque son los jugadores más determinantes de la plantilla, pero también el encuentro nos ha mostrado a un Bayern con mucha más intensidad ofensiva, que ha generado más ocasiones claras y que al final no ha encontrado ese tanto del empate porque Trubin ha hecho un partidazo, porque los centrales también han estado muy bien. Pero sí, yo no sé si en un primer momento pensó Kompany que con una unidad un poquito más B le iba a bastar para ganarle al Benfica, si le dio menos importancia a la primera posición y luego se arrepintió. La realidad es que le ha costado caro y que ahora va a tener un duelo difícil en octavos de final contra Flamengo y sobre todo un posible cruce contra el Paris Saint-Germain en cuartos, ¿no? Que esa es la cuestión seguramente más importante que nos deja el partido de hoy. Ha ganado 0-1 el Benfica y en el otro partido del grupo, que todavía no ha terminado porque ha habido tormenta y se ha tenido que interrumpir durante cerca de media hora, bueno, ya es intrascendente, pase lo que pase, ya no cambia nada en ese grupo porque Boca tenía alguna remota opción siempre y cuando perdiese por bastantes goles el Benfica o que ellos ganasen por bastantes goles, pero como ha ganado Benfica ya no hay nada que hacer. Aún así, ¿cuánto le queda a ese partido? Palacio, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Pues estamos en el minuto 77, cooling break, ahora mismo en Nashville, donde ha estado parado más de 55 minutos el partido por ese riesgo de tormenta eléctrica. Está siendo un partido para la historia, Manu, porque Oakland ha marcado su primer tanto en el Mundial de Clubes. Ha sido el empate 1 ante Boca en el minuto 51, un golazo de cabeza de Christian Grey, defensa central, pero que su profesión, Manu, es profesor.
ha tenido que pedir unos días libres para poder venir aquí a Estados Unidos, a Nashville, a jugar este partido, y ya anota su nombre en letras de oro en la historia de Auckland City, porque es el primer goleador de Auckland City, un equipo semiprofesional, pero que está aquí por ganar la Champions de Oceanía. Y es verdad que Boca no había estado mal hasta ahora, empató a 2 con Benfica en el primer partido, luego perdió 2-1 con el Valle, resultados más o menos dignos, pero hoy el empate a 1 con Auckland y ya eliminado. La verdad que han puesto, lo mejor de Boca ha estado en la grada más que en el campo, Axel. Sí, bueno, hasta ahora, como has dicho, había estado muy digno, ¿no? El primer partido incluso con una ventaja de 2 goles al principio, en el segundo cayendo contra el Bayern muy al final. Estaba haciendo un buen torneo, pero si esto acaba con este resultado, ya no solo va a ser la eliminación, sino que va a ser lo humillante que puede resultar y las burlas que se van a hacer si no le gana a Auckland City, ojo, porque puede ser un resultado que le persiga a esta plantilla de Boca Juniors y a la propia institución, porque ya sabemos cómo es aquello de intentar mofarte del rival en el fútbol argentino, ¿no? Pues como este partido acabe con este resultado, bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. El partido está siendo tan raro, Manu, Axel, que en el cooling break han saltado los aspersores y el árbitro ha tenido que decirle al delegado de campo que pare para que pueda reanudarse el partido. Está siendo lo más extraño, Te digo una cosa, igual lo han celebrado todos los jugadores y todo el mundo. Qué mejor idea que cuando se produzca la pausa de hidratación salten los aspersores. Eso sí que es una pausa de hidratación. Bueno, el partido en Charlotte, del que han jugado Bayern de Múnich y Benfica, había 38 grados, 44 de sensación térmica. Ha habido una pausa de hidratación que ha durado 3 minutos. Porque es que los jugadores estaban refugiados en las sillas del banquillo y no querían ni volver al campo. Bueno, en fin, 1-1 entre Auckland y Boca. Seguro igual hay hasta celebración de la hinchada de River si esto acaba así. Pero Boca está eliminado ya del Mundial de Clubes, pase lo que pase en este partido. Pasan Benfica primero y Bayern de Múnich segundo. Enseguida, Axel, retomamos ahí en el Sanedrín con el resto de compañeros, con Romero, con Pulido, con Jordi Martí, con Marcos López y con Yago de Vega. Pero antes de irme a Los Ángeles, donde están Talavera y Fullana a punto de subir al avión de vuelta con el Atlético de Madrid también. Antes está por ahí Javi Raez. Hola, Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches. El Madrid sigue en el Mundial de Clubes, le queda todavía la tercera jornada de esta fase de grupos contra el Salzburgo y la pregunta ahora es si va a llegar Mbappé a ese partido, que no tiene pinta por lo que hemos visto en las últimas horas, ¿no? Correcto, tan solo ha saltado un ratito al césped aquí en Palm Beach, en The Gardens, donde se entrena el equipo dirigido por Xabi Alonso, y ha sido una jornada diferente, trabajo para lesionados y tocados, el caso de Mbappé, que no está famélico, que yo he leído y he escuchado de todo, y como le pude ver en la playa, pues no está famélico, simplemente es que tuvo una gastroenteritis bastante fuerte, que estuvo un día en el hospital y que el hombre va poco a poco recuperando y que es para la segunda fase del campeonato. ¿No fue Rodrigo el que tuvo también esta temporada un proceso febril, gastroenteritis y perdió 4 kilos o 5? Me parece que perdió 4 kilos. Quiero recordar que contamos eso, ¿no? Sí, algún jugador más ha venido en el avión ya tocadito, pero bueno, que el que más estaba más afectado era Mbappé, pero que no creo que no pasa nada, que la segunda parte del campeonato va a comenzar a coger ritmo. Vamos a ver si mañana viaja o no. La lista la va a dar mañana Xabi Alonso. Viaje a Filadelfia, a las 2 de la mañana será la rueda de prensa de Xabi Alonso y antes hablarán 3 jugadores y falta saber quién va a cubrir la baja de Asensio frente al Salzburgo. Si es Rüdiger, el futbolista digamos natural, el central, o si mete a Tchouaméni, toda vez que Rüdiger viene de operación y lesión y no le quiere poner de inicio. Veremos lo que dice Xabi Alonso mañana a la rueda de prensa. Si te parece, escuchamos una frase de Mastantuono, el futbolista que ya es del Real Madrid, que va a llegar en el mes de agosto, cuando cumpla 18 años, que está aquí con River, con su anterior equipo, porque ya es jugador del equipo blanco, y ha dicho esto en DAZN. Cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero como él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River, no es fácil. Entonces creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Mastro Antonio, que la verdad es que habla, que parece que no tiene 17 años, ya parece que lleva jugando en River y en Argentina muchos años, esta gente crece deprisa y la verdad es que sí, que el Madrid, ¿qué te voy a decir? Tiene en él depositadas muchísimas esperanzas para este próximo año. Pues nada, ya os vinimos contando semanas atrás el interés del Real Madrid por fichar a Mastantuono, y el 4 de junio Ignacio Marcano contaba que había habido una llamada importantísima, decisiva, de Xabi Alonso al futbolista, a Mastantuono. Pues hoy lo ha confirmado el propio jugador, que fue clave esa llamada, lo ha dicho, tal y como lo contó Marcano aquí en el larguero, esa llamada del entrenador, de su nuevo entrenador, al futbolista todavía de River durante este Mundial y que luego ya se incorporará al Real Madrid. Está por aquí Antomiana también. Hola, Antón, muy buenas. Presente, Carreño, buenas noches. En el caso Rodrigo, algo nuevo que es... Hasta en el propio entorno de Rodrigo se preguntan qué pasó entre el primer y el segundo partido. En el primer partido titular juega la primera parte, además lo hace razonablemente bien dentro de un tono discreto del Madrid en el debut contra el Al Hilal. De la segunda mitad jugó los primeros 15 minutos, luego ya lo sustituyó, pero pasó de eso a un segundo partido en el que ni se le vio. Ni calentó. Jugó ni un solo minuto, ni calentó un solo minuto. Hasta le dio entrada a Víctor Muñoz en lugar de Rodrigo. Y Rodrigo, imagino que está en ese momento otra vez, viene de lo que viene de la temporada, del final de temporada con Ancelotti, y se encuentra ahora con una situación de la que ya nos has hablado como una posible salida a algún club. Y que especialmente están atentos en el Arsenal. Sí, correcto. Es la mejor opción, no la única, pero la mejor, con la sensación de que Rodrigo se quiere quedar, que no ha cambiado nada con respecto al final de la temporada. Contamos sondeos del entorno de Rodrigo hacia Inglaterra hace unas semanas, pero no ha habido ningún movimiento más y a Rodrigo le encantaría quedarse. Y nos cuentan, Manu, fuentes del mercado, que están pendientes de movimientos de España a Inglaterra y de Inglaterra a España, que es importante los minutos que tenga Rodrigo en este Mundial de Clubes. Que la imagen del otro día, para que luego Rodrigo pueda ir a un Arsenal, tocar a la puerta y pedir más millones en el contrato para él, es complicado si no hace un buen Mundial o si directamente es un pseudo descarte de Xabi Alonso. Por tanto, los clubes que están... Si tú quieres vender a alguien y no lo pones en el escaparate o lo sientas en el banquillo y no juega, igual no estás favoreciendo un posible... No estás revalorizando al futbolista, y nos decían, no solamente para el posible traspaso, contaba ayer Paco Jo que el Madrid pediría a partir de 90 millones de euros la primera puja, pero me decían que el tema del contrato del jugador, que tal y como están ahora mismo mirándose con lupa los contratos por la situación económica del fútbol europeo, el hecho de que tú vayas a pedir un buen contrato porque vengas del Madrid, pero no juegues prácticamente nada en el Mundial de Clubes, te resta fuerza y por tanto están pendientes los clubes que quieren a Rodrigo de, primero, si el Madrid lo vende, segundo, si Rodrigo sondea el mercado de nuevo, y lo más importante, cuánto juega en el Mundial de Clubes. Clave ver qué pasa, por ejemplo, en el tercer partido del jueves, para conocer cuánto puede pedir Rodrigo o cuánto le quieren pagar. Es que si en el tercer partido contra el Salzburgo vuelve a no jugar nada, por ejemplo Rodrigo, yo creo que es un mensaje bastante claro al futbolista. Pero imagínate que lo pone titular y hace un buen partido otra vez. Es decir, que el caso de Rodrigo, tengo la sensación de que todavía le quedan bastantes episodios, capítulos, sí. Pero ahí está puesto el foco en el delantero brasileño, que es verdad que ha pasado de ser titular y jugar partido de parte y media en el primer encuentro a desaparecer hasta del calentamiento en el segundo. Veremos a ver cómo va evolucionando el Mundial de Clubes y el verano, que queda todavía mucho. Hasta luego, Raez, un abrazo. Un abrazo. Si son 90, el Madrid se lo lleva ahora mismo ya allí a Inglaterra, a Rodrigo, vamos. Sí, no hace falta ni que vengan a buscarle. Sí. Claro, es un grandísimo jugador y hay que ayudarle en lo personal, y el Madrid se ha portado de cine con Rodrigo. Digo de cine, es de cine, pero en lo deportivo, si pone 90, vamos, mañana. Sí. Un abrazo, Raez. Hasta luego. Hasta luego, cuidaros. Volveremos a Miami enseguida, en unos minutos, con Antonio Romero, que está por ahí también, además de Javier Raez. Y los que están en Los Ángeles, creo que ahora mismo están, pues si no embarcando, pasando el control, varios controles que hay que pasar. Ya sabéis que esto en Estados Unidos siempre es más engorroso que en cualquier otro lugar, y más en los tiempos que corren. Pero están por ahí ya, creo que facturado el equipaje y emprendiendo bueno, iba a decir un triste camino de vuelta a casa. No sé si la palabra es triste, pero sí decepcionante y sobre todo temprano viaje de regreso a casa, a Talavera, que te oigo por ahí. Hola, Tala, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, que ha no es que no queramos, que vengáis, pero que queríamos que estuvierais ahí un poquito No, más, hombre, ya lo sé que nos queréis mucho, nos apreciáis, sentimos vuestro cariño en estos días desde la distancia, pero hubierais preferido que nos hubiéramos quedado como nosotros, pues sí, porque totalmente. un equipo español hubiera seguido más lejos en el Mundial, es evidente. Pero bueno, las cosas vienen así, yo creo que ya está todo dicho y repasado. El equipo
Yo, bajo mi punto de vista, sigo pensando que es una decepción tremenda, pero que compitió bien, que con 6 puntos se vuelve a casa, y ahora lo que hay que hacer, y yo creo que además se va a dilatar en pocos días, es empezar el proyecto 25-26. Ya cantaba Paco Jo este mediodía que Johnny Cardoso ya estaba todo finiquitado en el día de hoy. A las próximas horas los agentes del futbolista y del Betis estaban en Madrid, ¿no? Sí, Baena va a ser el siguiente. La hoja de ruta habla de Cuti y de Robertson. Yo creo que va a haber alguno más porque van a salir alrededor de 8 o 9 futbolistas de la actual plantilla. Y pensar en el futuro, Manu, no queda otra. Por más totalmente. Que la gente, evidentemente, esté decepcionada con la eliminación de ayer, como no puede ser de otra forma. Fullana, ¿con qué caras se han vuelto a casa? Ya empiezan las vacaciones y ya, como dice Talavera, pensar en la temporada que viene. Sí, buenas noches, Manu. No ha vuelto todavía el equipo, lo hace a las 2 de la madrugada hora española, a las 5 de la tarde aquí de Los Ángeles es cuando saldrá ese charter de los futbolistas con los también familiares de los jugadores. Hoy han tenido una mañana tranquila porque es verdad que han estado todo el tiempo de concentración, salvo el día libre que tuvieron después de llegar de Seattle y que fue el único día realmente que han podido estar fuera del hotel, paseando, visitando las playas de Santa Mónica. Vimos esas imágenes de Griezmann y Llorente jugando en una cancha de baloncesto en ese día libre, y hoy han tenido la mañana tranquila para las compras y para estar con los familiares, y ahora por la tarde ya ese viaje directo a Madrid para empezar las vacaciones. Van a estar de vacaciones hasta el 21 de julio. Volverán, se irán a Los Ángeles de San Rafael, que es su centro siempre de la pretemporada, y obviamente va a cambiar mucho la hoja de ruta con respecto al pasado. No habrá un stage en Estados Unidos ni en ningún sitio del mundo, habrá algunos partidos que van a jugar de preparación para la Liga, y como ha caído la fase de grupos, pues el Atlético de Madrid va a arrancar la Liga como el resto de los equipos en la primera jornada. Ya sabes que si llegaban hasta las rondas finales estaba el gran problema, pero como ha caído en la fase de grupos, pues todo normalidad. Va a tener prácticamente un mes de vacaciones, no va a llegar, y luego ya ese mes de preparación para el arranque de la Liga. Jugará la primera jornada de Liga. ¿Y cómo están los atléticos? Que es algo de lo que se viene hablando mucho desde que el equipo cayó eliminado. Pues hay de todo. Hay quienes entienden que el Atlético de Madrid ha hecho todo lo que ha podido y que ha habido una pizca de mala suerte y una pizca de falta de acierto de Julián Álvarez y de Sorloth, y una pizca de que los árbitros no les han regalado ni media y que les han perjudicado en alguna jugada como ese penalti que ayer no pitaron. Bueno, pues hay un poco de todo. Los hay más críticos, pero queríamos hacer hoy una pequeña sentada con 3 miradas distintas a las que habitualmente se pasan por el larguero. Anoche hablábamos con Kiko Narváez, Talavera y Fullana habitualmente nos cuentan la actualidad, y aquí debatimos todos los días, y hablamos también con Álvaro Benito y con Rafa Alcorta. Bueno, pues analizando un poco el momento del Atlético de Madrid, que yo creo que pasa un poco por una falta de ambición, en mi opinión. Un poco de falta de ambición, en mi opinión. Empezando por el discurso de quien manda en el club, a quien le vale ser tercero, le vale ser el mejor de los segundos, o llámalo como queráis. No es que se conformen con eso, pero les vale. Y a veces todo se basa en los presupuestos, como dice muchas veces el Cholo. Es que pelear contra 2 transatlánticos como el Real Madrid y el Barcelona es imposible, casi. Es una heroicidad poder plantarles cara. Pues bueno, pues también el Liverpool tiene menos presupuesto que el City y ha ganado la Premier. Y también el Leverkusen tenía menos presupuesto que el Bayern de Múnich. Yo creo que no todo es el presupuesto. Yo creo que es cuestión a veces de fútbol y de ambición, y que eso, yo que no soy atlético, creo que un poco nos vamos conociendo, pero yo veo un poco falta de ambición y de querer dar ese salto de mirar de tú a tú de verdad, aunque es verdad que los presupuestos sean mayores en el Madrid y en el Barça, claro que sí, pero también es mucho mayor el presupuesto del Atlético de Madrid que el de Botafogo. Y sin embargo ayer el Cholo Simeone lo primero que recordó es, es que nos ha eliminado el campeón de la Champions y el campeón de la Libertadores. Claro, pero ves el presupuesto del campeón de la Libertadores y son 100 millones. Entonces, al Botafogo le ganó. Sí, le ganó, pero que se ha quedado fuera, porque le ha dejado fuera el Botafogo y el Paris Saint-Germain. O sea, ha quedado fuera yo digo lo que dijo el Cholo, que les ha dejado fuera el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, y Botafogo, campeón de la Libertadores. Y yo digo, hombre, si te vale lo del presupuesto para compararte con Madrid y Barça, perdón, también te tendrá que valer para decir, coño, nos hemos quedado fuera porque ha pasado el Botafogo, que tiene 100 millones de presupuesto, que es el campeón de la Libertadores, pero que es una cuarta parte del presupuesto del Atlético de Madrid. Por eso digo que no todo es presupuestos, ni para un lado ni para otro. Pero yo
en mi humilde opinión, creo que falta un poco de ambición. Ahora, si tú ves que a tu jefe le vale ser el mejor de los segundos, pues entiendo que haya muchos que dirán, bueno, pues es verdad que es una decepción, pero a seguir y bueno. Ahora, ¿en qué punto están los atléticos, que son los que de verdad sienten el club y son socios o llevan muchos años abonados o yendo al estadio? Pues por eso hoy, además de Talavera y Fullana, que siguen ahí y que intervenís cuando queráis, queríamos invitar a Juan Luis Cano, que ya se ha pasado por aquí varias veces por el larguero, goma espuma de toda la vida y atlético de toda la vida, antes que goma espuma incluso. Juan Luis, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Uy, si estoy despeinadísimo. No, estás muy guapo, no te toques. No, es lo malo que tiene ¿Sí? Es lo malo ¿Sí? que tiene la radio televisada. La radio televisada. Esto ya se acabó. Lo de ir a la radio, nada. Despelujado, en chanclas y con esto se acabó. En bañador y tal. Aquí hay que venir como un pincel. Como un pincel, Juan Esto Luis. No puede ser. La radio es radio. La radio hay que oírla, no hay que verla. Anda, que si hubierais hecho... Está la tele. Si hubierais hecho todos los programas de goma espuma con cámara, ¿qué hubiera pasado? Pues era imposible, porque nosotros jugábamos con la imaginación de la gente, con la imaginación del oyente. O sea, yo no podría hacer un programa en el que hiciera que estoy entrevistando a un marciano porque me estarían viendo. Claro, ¿entiendes? te habrían pedido que el marciano estuviese en la cámara también. Claro, porque la radio es radio, y la radio tiene que jugar con la imaginación del oyente. Bueno, y esto de la modita esta de poner las cámaras me parece una mierda. Dicho esto, ¿qué quieres? ¿Que hablemos con el Atleti? Espera, que ahora quiero saber si te parece peor el Atleti o lo de las cámaras. A ver cómo calificas lo del Atlético de Madrid. Bueno, espera que saludo a los otros dos compañeros que te van a acompañar en este ratito. Que está por ahí Fernando Garea, adjunto a la dirección del Español. Hola, Fernando, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acostumbrado a claro, a Fernando no se le ve. Y a verte en hora 25. No se te ve, ya bastante le vemos en hora 25. Le vemos en hora 25. Pero estoy encantado porque por fin voy a hablar en la radio de un tema que entiendo. Ya era hora. Bueno, si me deja Juan Juan, Bretos, que te robábamos un ratito, le he dicho a Aymar Bretos. Y está por ahí también Juan Pedro Valentín, otro ilustre atlético, el director de informativos de Noticias 4 en Mediaset. Hola, Juan Pedro, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué pasa? Pues aquí estáis los tres que tampoco se le ve. Pues nada, corta la cámara si quieres. Pero si me tenéis muy visto, Juan Luis. Juan Pedro está más visto. Han puesto cámara solo al guapo. Oye, hombre, os hago una pregunta. Eso es verdad. Sí. Os hago una pregunta a los tres, que lleváis muchos años yendo al Calderón y luego al Metropolitano. ¿Cómo tenéis el cuerpo después de lo de ayer? ¿Esto es un falta de ambición? ¿Es un discurso conformista? ¿Ha sido mala suerte? No sé si creéis que hay desgaste en el Cholo, si es un problema de plantilla. Por ejemplo, la primera que os hago a los tres muy concreta. ¿Creéis que hay un desgaste en el Cholo Simeone, sí o no? ¿Quién habla primero? Yo, Venga, por ejemplo. Sí, tú que estás en cámara. Yo creo que no hay una verdad absoluta. Yo creo que es una mezcla de todo lo que has dicho tú, una mezcla de ambición. Creo que la ambición pasa en un 90% por el dinero. O sea, si no te dejas el dinero, a un partido te puede ganar el Botafogo, te puede ganar, y lo vemos en la Copa, te puede ganar el Alcoyano, a un partido. Pero en una liga es el presupuesto. Y punto. O sea, a mí me gustaría ver a Ancelotti de entrenador del Celta, a ver cuántas ligas gana y cuántas Champions. Es una cuestión de presupuesto. En el fútbol moderno es una cuestión de presupuesto. Luego ya hay pequeños condicionantes como pues son la actitud de los jugadores, que en muchos casos no ha acompañado en el Atleti este año, y luego las faltas, las carencias que tiene este equipo que desde el principio de liga se veían, que también pasan por el presupuesto. O sea, ¿por qué el Atleti no tiene un 5 en condiciones que lleva el Cholo pidiéndolo un montón de tiempo? ¿Por qué no tenemos un delantero en condiciones, quitando Julián Álvarez, pero bueno, un goleador de área desde hace un montón de tiempo? ¿Por qué no tenemos un extremo izquierdo, un lateral izquierdo en condiciones desde... O sea, ¿por qué? Si se saben las carencias, por una cuestión de pasta, porque el Atleti, o los que se tienen que dejar el dinero... Bueno, Juan Luis, por una cuestión de pasta, Julián Álvarez, Sorlo, más Griezmann, ostras, no sé cuántos equipos en el mundo tienen a Julián Álvarez, a Sorlo y a Griezmann, ¿eh? Y pasta cuestan los tres. Perdona, a Julián Álvarez. O sea, el presupuesto de verdad donde se han dejado es en Julián Álvarez, porque luego tú lo comparas con otros equipos y evidentemente, o sea, la pasta se la han dejado en Julián Álvarez. Y luego es que se han ido fichando
chollos con 47 años, con todos mis respetos. Y ahora el Robertson que quieren fichar, que es buenísimo por lo que se ve, 31 años. Dentro de 2 años o el año que viene le tienes que dar boleto. O sea, de verdad, al final el fútbol vive de la ilusión. Si no vendes ilusión, al final te pillan. O sea, si vendes ilusión pero no cumples con lo que has vendido, te No os pregunto, os doy la palabra y que charléis entre los tres. Garea y Juan Pedro también. Coincido con lo que decías antes, Manu. Yo creo que es un problema de ambición. Es decir, yo creo que, yo cuando hablo del Cholo es como si hablara de mi madre, porque creo que le debemos mucho al Atleti y creo que eso es indudable. Nos ha puesto en la mesa con los grandes, a comer con los grandes. El problema es que queremos un poquito más, queremos probar los platos y los platos mejores. Yo el otro día me fui mucho el día del PSG porque me pareció una cosa impresentable, pero por ejemplo en algunos detalles, por ejemplo, el primer partido, ¿no? Dices. No sé por qué juega Griezmann desde hace meses, porque Griezmann no está para jugar. No sé por qué juega Lino, que es un jugador que este año ha estado perdido completamente. Creo que habrá hecho 2 regates en toda la temporada. Y luego el Cholo nos tiene acostumbrados a que cuando llega un partido de estos grandes de Champions que no la jugamos, de pronto nos encerramos atrás, empezar a defender. Y luego en el segundo tiempo es cuando hay que intentar solucionarlo. Es decir, estamos un poco cansados de ese tipo de cosas que creo que muestran esa falta de ambición, y un poco también lo que dice Juan Luis. Al final con los fichajes termina el verano hablando de grandes nombres que se van a fichar y al final nos quedamos en jugadores que no llegan a eso ni muchísimo menos, o como dice Juan Luis, futbolistas que están ya casi de retirada. Es decir, yo creo que falta el salto ese de calidad, de un poquito más. Y luego el Cholo, que insisto, creo que le debemos mucho. Nos ha llevado a todos los años jugar la Champions, nos ha llevado a poder jugar este Mundial, pero queremos un poquito más. ¿Un poquito más con el Cholo? ¿Un poquito más con el Cholo, Garea? Es que depende quién sea la alternativa. Es decir, si va a venir alguien y no se le va a dar un equipo competitivo, o vamos a volver a los tiempos en los que teníamos 10 entrenadores en un año, pues prefiero un entrenador 10 años que 10 en un año. Yo creo que aquí hay varias ventanillas en las que los atléticos reclamamos o soltamos nuestra frustración o nuestras quejas y nuestras demandas. Hay una ventanilla que la quiero poner la primera, que es la de los arbitrajes. Los arbitrajes este año nos han dolido mucho a los atléticos en Champions, donde nos pitaron una mano que todavía no entendemos a Coque en el partido contra el Lille, que nos costó el partido, el doble toque y los arbitrajes que han sucedido en el Mundial de Clubs, que han sido, como el del día del PSG, absolutamente infame, o como el de ayer, que dejó muchísimo que desear, intentando buscar un empujoncito para no pitar un penalti, porque no se puede hablar de otra manera. Eso es una ventanilla, y yo creo que esa ventanilla la tenemos que poner encima de la mesa, porque hay otros clubes que cuando les pitan mal ponen el grito en el cielo y se monta la de Dios es Cristo. Nosotros, que tradicionalmente hemos sido de esos, ahora mismo en esa ventanilla tenemos nuestras cuitas, pero las tenemos aparcadas. Hay otra ventanilla, que es la ventanilla de la gestión deportiva y del dinero invertido. Yo creo que el Atleti durante muchos años ha sido racanísimo a la hora de fichar. Se ha vendido siempre que teníamos un plantillón, que luego los que íbamos al fútbol todos los domingos a ver el equipo decíamos, bueno, algunos nombres pueden ser un plantillón, pero otros no, y el equipo deja mucho que desear individualmente en sus jugadores, y se ha gastado muy poco dinero, y el año pasado de repente pues gastamos un poquito más. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero gastamos un poquito más. Pues hay que gastar muchísimo más, y yo creo que el 80 Mundial, millones en 10 años fue la inversión. Claro, y yo creo que el Mundial ha dejado clarísimo que hay que invertir muchísimo más en el Atlético de Madrid, porque esto de somos los terceros, somos tal, somos no sé qué, esto se nota si inviertes. Pero ojo, invertir, no solo hay que invertir en fichar Julianes Álvarez, que vienen del Manchester City, o jugadores hiperconsagrados. Es que el Atleti tiene que hacer lo que hacen el resto de los clubes del mundo, que es fichar a buenos jugadores baratos que tienen muy buena proyección, y ahí sí puedes gastarte un dinero mediano para sacar jugadores con hambre, que es fundamental, no jugadores que vienen aquí casi a retirarse, que vienen con unos contratos muy altos. Y esto lo ha hecho mucho el Atleti, que es fichar a jugadores
que vienen casi a retirarse. Y la tercera ventanilla es la del Cholo, efectivamente. La ventanilla del Cholo, tú decías si hay desgaste. Por supuesto que hay desgaste en el Cholo después de tantísimos años al frente del equipo. Y el Cholo tiene un estilo de juego y una manera de jugar que la ha variado muchas veces durante todo este tiempo. Con el Cholo, el Atleti ha jugado muy bien al fútbol y ha jugado muy mal al fútbol, como es normal después de tantos años. Yo creo que ahora el Cholo está en una fase en la que quiere hacer cosas, pero no le terminan de salir, y además se le ve a veces muy perdido en los planteamientos iniciales, que los cambia constantemente durante el partido porque se da cuenta de que no le salen. Mira, perdona que te interrumpa. Estando básicamente de acuerdo en todo lo que has dicho, en esto de que el Cholo ha cambiado mucho y hay cosas que no le salen, hablando evidentemente, me imagino que hablarías de esta temporada, te recuerdo que acabamos campeones de invierno. El Atleti acabó campeón de invierno. Récord de victorias. Ese bajón... Totalmente, pero ese bajón en la segunda... No, quiero decir que ese bajón que hay en la segunda temporada, ¿a qué es debido? ¿Al sistema de juego? Es lo mismo, tiene los mismos jugadores. Yo creo que ahí sí que entra un poco en juego, valga la redundancia, la actitud de determinados jugadores en la plantilla. Bueno, y algunos que no están para sostener una temporada. Digo, el fondo de armario, el fondo de armario en definitiva, mira, que al final cuando tú te pones a competir con Madrid y Barça, ellos tienen mucho más fondo de armario, y yo creo que al final ir por los 3 títulos se le ha hecho larga la temporada al Atlético de Madrid. Pero mira, aquí en Los Ángeles, acompañando al equipo, hablando con el entrenador de Seattle, él dice que tiene una jugada Simeone. De ahí la importancia que le da. Renato Paiva, entrenador de Botafogo, se tiró una semana viendo a los mejores entrenadores del mundo. Vino a Madrid a ver a Diego Pablo Simeone. Que Simeone puede haber hecho cosas mal, es una evidencia. Que es el último de los problemas que tiene este Atlético de Madrid, que como bien habéis apuntado, la inversión, la plantilla, los futbolistas, ponerle un peldaño que tiene que estar con Madrid y Barça peleando, cuando dijo ayer Renato Paiva en la previa y en el post que tiene muchas menos armas que Madrid y Barça y que por eso fue a verle, porque para él es uno de los mejores entrenadores del mundo. Poner al Cholo como un problema, a mí desde luego se me hacen cruces los ojos. Bueno, cuidado, pero podemos cambiar. El Cholo no es un problema. Pero Juan Luis y Fernando, venga, Juan Luis y Fernando. No, que estoy completamente de acuerdo que el Cholo no solamente es un problema, sino que le debemos lo que ha conseguido en los últimos 15 años o 13, no me acuerdo cuántos lleva ya. O sea, esto ni lo soñábamos los alumnos. 14 para 15. El Cholo no puede ser 14 para 15. El Cholo no puede ser nunca un problema. Le debemos mucho. Dime. Si quieres no es un problema, pero también sería parte de la solución si deja de hacer algunas cosas que nos desespera a todos. Es decir, por ejemplo, insisto, en la primera parte de la temporada, que decís que también jugó el Atleti y fue campeón de invierno, Griezmann hizo unos meses buenísimos y de pronto se vino abajo. Y sin embargo, Griezmann seguía jugando y Simeone se empeñaba en que no podían jugar Julián Álvarez y Sorloth prácticamente ningún partido. Tenía que jugar casi siempre Griezmann, y Griezmann no estaba para jugar, ni ha estado para jugar este Mundial, y el primer partido en el PSG fue una sombra de lo que fue, por ejemplo. Y luego hay partidos importantes, sobre todo de Champions, en los que a Simeone le da el ataque de entrenador, en el que cambia por completo el sistema, no tiene nada que ver con el resto de partidos, entrega una parte y luego en la otra parte es cuando hay que... o sea que yo creo que aunque no sea parte del problema, desde luego también podría ser parte de la solución si algunas de las cosas no las hiciera. Yo creo que también tenemos que reconocer sus defectos. Hemos salido esta tarde, Mauro Jiménez ha salido con un micrófono de la SER a la tienda del Atlético de Madrid, que está enfrente de la cadena SER, ahí en Gran Vía. Y le ha preguntado a los aficionados del Atlético de Madrid qué parte de responsabilidad creen que tienen los aficionados del Atlético, que salían de la tienda del Club Rojiblanco, qué parte de responsabilidad tiene el Cholo Simeone. Esto es lo que han dicho. Sí, yo considero que es fracaso, ya que el Atlético de Madrid es un torneo que se debería tomar en serio, ya que no hemos conseguido nada esta temporada. Un fracaso muy grande. Sí, porque era un torneo que el Cholo se tenía que estar preparando ya durante mucho tiempo, y esto es un tropiezo bastante grande. Es fracaso, pues tampoco nos han acompañado mucho las decisiones arbitrales,
goles, pero bueno, podríamos haberlo hecho mejor también nosotros. Para mí es un fracaso. Con 6 puntos es raro que no entrar en la siguiente fase. Pero igualmente el primer partido fue una vergüenza, así que es un fracaso. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Cholo en este Mundial? Bueno, considero que tiene bastante responsabilidad, ya que al final es el entrenador y el que tiene que estar al orden, pero los jugadores también tienen bastante culpa. Para mí un 80%, y los jugadores también tienen la culpa. Quizá tenga un 60-70%. Ha hecho unos años muy buenos en Atlético, pero pienso que quizá es hora del cambio. Hombre, yo creo que tiene parte de culpa, pero no tiene para mí toda la culpa porque la plantilla para mí es corta y igualmente ha habido para mí muchos fallos en el arbitraje. El Cholo no tiene ninguna. Toda la responsabilidad la tienen los jugadores, que son unos paquetes. Y el primero, el Rodrigo de Paul, que se vaya a Argentina a jugar con la selección argentina. Opiniones para todos los gustos de los aficionados del Atlético de Madrid. Y quiero que la pregunta un poquito capciosa, ¿eh? O sea, cuando tú preguntas, en vez de decir cuál es, hombre, en vez de decir casi cuál dirigida, es el problema, casi dirigida dices, ¿no? Simeone, ¿eh? Sí, bueno, como se hace en el 90% de los equipos, si el problema es Xavi en el Barça, si el problema es Ancelotti en el Real Madrid, porque es verdad que es más fácil echar a un entrenador que echar a 25 jugadores. Pero quiero que escuchéis un sonido más para acabar. El que dijo ayer Griezmann después del partido, porque después de que el Cholo dijese es que nos hemos ido porque nos han clasificado el campeón de la Champions y el de la Libertadores, es que no sé qué, es que el árbitro no nos ha ayudado. Bueno, todos los razonamientos quedaban, el Cholo y los jugadores. Aparece Griezmann y dice esto. No tenemos que enfocarnos en los árbitros. El partido dura 90 minutos y las cosas que hubo, pues después hubo mucho tiempo para jugar, para hacer gol, para ganar. Está claro que este torneo ha ido más a favor del rival que nosotros, pero a veces nos toca a nosotros y no decimos nada. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros. Un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros, dijo Griezmann, Juan Pedro, que no es sospechoso de no sentir ese vestuario, pero fue el más autocrítico, con diferencia. Totalmente, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Griezmann. Creo que el Cholo piensa también lo mismo, porque el Cholo, lo que pasa es que el Cholo es muy de hacer unos discursos en los que zanja cualquier tipo de polémica y lo que quiere es, que miremos para otro lado. Yo creo que, mira, si el Cholo va a continuar el año que viene, no me cabe ninguna duda, y yo creo que el Atleti y los atléticos tenemos que construir con el Cholo. El gran problema, mira, decía Tala antes que el Atleti había terminado campeón de invierno, es cierto. Yo creo que el haber terminado campeón de invierno ha sido también parte del problema. Se ha maquillado un juego que era realmente malo. El Atleti ganó en el campo del Celta haciendo un partido horroroso. Pudo haber perdido como 3 o 4-0, igual que perdió en el campo del Betis. El Atleti ha ganado partidos jugando lamentablemente. En el campo de la Real Sociedad empatamos a 1, metiendo en el minuto 3 o 4 y no pasando el centro del campo durante todo el partido. El Atleti ha hecho partidos muy malos. Hay que ver los 90 minutos. Yo creo que Juan Luis y Fernando lo han visto como yo. Y eso, el equipo se ha caído, pero muchísimos partidos. Y hemos ganado partidos como el del PSG, en el que tiramos 2 veces a puerta y nos pudieron caer 4 o 5. Entonces yo lo que creo es que este equipo durante todo el año no ha dado la talla. Otra cosa es que gracias a los planteamientos del Cholo, gracias a algunas genialidades, gracias a tal, han sacado los partidos adelante. Pero durante todo el año le doy parte de culpa al Cholo, Yo sí le doy parte de culpa al Cholo, porque creo que el Cholo, que tiene fondo de armario, y este año más que otros. Luego, si comparamos con otras plantillas. Dime el fondo de armario. No, pues tienes jugadores como Lino, que por ejemplo te tiene que dar Lino más. horroroso todo el año. Sí, pero el año pasado estuvo muy bien. Muy bien, cuando jugaba de lateral en defensa de 5. De lateral en defensa de 5 y tenía más recorrido. Este año ha estado horrible. Tienes a Sorloz, que es el jugador con más gol por minuto jugado, y creo que era la alternativa en un momento determinado. Y probablemente con más gol fallado. Y probablemente con más gol fallado por pero minuto. Es lo que tienes. Entonces, claro, tú, pero si tienes a Griezmann, el fondo de armario no está. Te puedo decir, mira, el fondo de armario de Atleti es Lemar. Yo creo que quitar a Riquelme y no ponerlo más, no poner más a Reinildo. Bueno, pero es que es lo que tienes. Y para mí, dentro de la gestión del vestuario, pero no tienen la calidad. Pero lo que te está diciendo Juan Pedro es que al final no tienen la calidad. Claro. Tú, Reinildo, Axel Witsel, Azpilicueta, Lino, Riquelme, no son jugadores que te vayan a dar un salto de calidad. Ese no es el fondo del armario que te pone.
pasado que te pone a se decía pelear otra cosa. con Madrid y Barça. Pero es que no estamos comparando Al con final, Madrid y Barça, chicos, digo. es lo que Sí, decía te tienes yo. que comparar. La vara de medir es esa, los títulos. Y en los títulos está Vale, Madrid y Barça. Pero hablamos de la plantilla de la primera vuelta, la segunda es la misma. ¿Por qué Sí, rinde a un eso está nivel claro. y luego baja? Vale, pues mi lectura, que es una opinión diferente, bueno, es una opinión diferente a la tuya, Talavera, y es tan fácil que como para mí, Griezmann se quema en el mes de enero como hace un año, hace dos, y cada año lo mismo, porque para mí se le abusa en minutos por la edad que tiene, y es más fácil quizás dosificarlo algo más y luego apostar por otro tipo de jugadores que tienes en la plantilla para tratar que cuando llegue el mes de marzo, Griezmann sea Griezmann y no sea una copia de Griezmann. Parte por ejemplo, de culpa, dice Fullana que tiene el Cholo. Un minuto para Garea y otro para Juan Luis y terminamos. Fernando, ibas a decir que también tiene parte de culpa el Cholo cuando hablaba Fullana. Sí, yo creo, por ejemplo, lo que dice de Griezmann, creo que tienes toda la razón. Creo que también hay jugadores, por ejemplo, para mí uno de los mejores de la plantilla es Llorente. Y sin embargo, jugando de lateral, creo que hemos perdido muchas de las cosas que tenía Llorente, por poner algún ejemplo. Es decir, hay jugadores que en el propio planteamiento del Cholo terminan perdiendo porque además los quema, porque juegan forzados fuera de su posición y creo que los termina quemando. Es decir, yo creo que este año en la segunda parte sí que ha tenido mucha responsabilidad el Cholo y luego, insisto en eso, cuando llega un partido grande, acordaros de algunos de los partidos de Champions importante, de pronto esos ataques de entrenador en los que cambia por completo el sistema y juegan de una manera distinta con la cosa de que resistimos la primera parte y ya remontaremos en la segunda. Yo creo que tira esos partidos y nos gustaría estar en primera fila en esos partidos. Dice Cholo sí o Cholo no, pues depende. Si va a venir Gregorio Manzano, desde luego que siga el Cholo y ahí estaremos todos apoyándole. Pero, oye, Felipe Luis dicen que es muy bueno como entrenador, por ejemplo. Ahí está en el Mundial de Clubes. Juan Luis, claro. Bueno, yo creo que al final se resume, porque aquí hay muchas aristas, muchos focos desde diferentes sitios, pero yo creo que al final todos confluyen en un mismo problema, que es déjate la pasta, macho. Déjate la pasta, compra jugadores, ten un buen banquillo, invierte bien, deja de comprar saldos y si le das las armas al Cholo, al final te puede ganar las batallas porque lo ha demostrado. Y básicamente yo creo que ese es el problema. Cholo yo creo que va a seguir, yo creo que tenemos que estar ahí con él a tope porque ha demostrado que es un entrenador que maravilloso. ¿No? Otra cosa es que haya habido épocas en las que no hemos disfrutado con su fútbol, pero también había que ver qué fútbol hacía con qué jugadores, ¿no? No es lo mismo tener una plantilla que otra para... Yo, solo por terminar, yo creo que hay una parte del problema que es el Cholo y su manera de entender el fútbol y los partidos, pero también el mismo Cholo y con esa manera de entender el Atleti ha jugado muy bien en muchos tramos de toda su vida dentro del Atleti como entrenador. Yo creo que este año el equipo ha jugado en general muy mal. Empezó jugando muy mal, tuvo una época en la que ganó un montón de partidos, muchos de ellos en el alambre, y luego después la moneda cayó para el otro lado. No he visto en todo el año al Atleti mandar en los partidos de una manera clara, y yo creo que eso es de mérito de todos, incluido el Cholo. Mañana te vemos de nuevo por los informativos en Mediaset. Garea, mañana te leemos y te escuchamos en todas partes. Y Juan Luis Cano exactamente igual. Pero tres atléticos que llevan muchos años siguiendo al equipo en el Calderón y ahora en el Metropolitano y que queríamos y creíamos interesante que hoy nos diesen su visión después de la decepción, para algunos fracaso, de la eliminación del Mundial de Clubes del Atlético del Cholo. Chavales, un abrazo a los tres. Un placer veros, sobre todo a ti, Juan Luis. Adiós, amigos, un abrazo. Gracias, lo mismo para todos. Un abrazo a todos, menos a Pedro, uno. un abrazo a todos. Adiós, Fernando. Hasta luego, Juan Luis. Adiós, Juan Pedro. Hasta luego. Tala y Follana, un abrazo, que salís en breve, ¿no? Que cogéis el avión en un ratito. Sí, un poquito más tarde que el equipo, que como te ha dicho, Fullana sale a las 5 de la tarde hora de aquí. Y bueno, pues ya ellos se van de vacaciones y esperando ir contando los fichajes que van a ir llegando en cascada a partir de esta semana en el Atlético de Madrid. Pues venga, para ir recuperando la ilusión rojiblanca también después de la eliminación tan temprana en el Mundial de Clubes. Hacemos una pausa y enseguida Romero, Pulido, Jordi Martí, Marcos López, Yago de Vega y Axel Torres. Hay que hablar del caso Nico Williams. Dicen en Barcelona que la cláusula van a pagar el día 1 o el 2 de julio y dicen en Bilbao que Nico ya le ha dicho al club que se marcha.
Enseguida hablamos del asunto Nico Williams y, por supuesto, de la detención de este cobarde delincuente que amenazó de muerte a Morata y a su familia después del penalti que falló con la selección. Así que pausa, Mundial de Clubes, por supuesto, y el tema del Sanedrín. Vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.